buen día, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy, siempre digo lo mismo, pero realmente me encuentro bastante emocionada. Es una entrevista muy esperada por mí y supongo que por todos. Me encuentro con Ángel Maldonado. Muchísimas gracias, Ángel, por aceptar la invitación. Músico, humanista, promotor cultural, entre muchas otras cosas. Bienvenido, Ángel. Muchísimas gracias, Gio. Es un placer estar con todos ustedes, con tu público y contigo, pues que ya nos conocemos de bastante tiempo. Y pues es un gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias, Ángel. Pues bien, supongo que ustedes ya saben la dinámica, así que empecemos por la parte de la infancia. Ángel, platícanos quién fue Ángel, en dónde nació, en dónde estudió, quién fue de niño. Bueno, pues yo nací en Zacapu, Michoacán. A la edad más o menos de 4 o 5 años, pues yo viví una infancia muy bonita allí en Zacapu, aunque recuerdo muy poco realmente. Pocas anécdotas que vi por ahí en Zacapu que viví, y después por cuestiones familiares nos venimos aquí un tiempo a vivir a Morelia, pero realmente nuestro objetivo era llegar hacia el Distrito Federal, hacia la Ciudad de México, y pues de 4 o 6 años más o menos fui llegando a la Ciudad de México, y ahí fue donde empecé ya un poco más a interactuar con amigos y la escuela, todo eso, y es lo que recuerdo un poco más de mi infancia en la Ciudad de México. Nos llegamos a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl, y ahí fue en escuelas donde me marcaron mucho todo lo de mi infancia. Tuve unos maestros muy lindos con todos nosotros, con todos los alumnos, nos trataban muy bien. El director muy amable con todos los niños. La verdad fue una infancia muy bonita dentro de la escuela, y ahí lo que salíamos a jugar era mucho fútbol, y con las bicicletas era como que lo que se usaba mucho en ese entonces. Pues éramos un montón de niños jugando fútbol, jugando con las bicicletas, y pues esa era realmente fue la niñez que marcó mi vida, como en la parte más empezando a recordar un poco todo eso, de lo que fue mi niñez. Ok, ¿eres un niño hiperactivo, tranquilo? Platícanos de eso. Pues mira, como hasta el tercer año de primaria era un poco tranquilo, un poco retraído, pero como del tercero en adelante, ya que empecé a tener confianza, pues sí, estaba en un equipo de fútbol donde era el capitán, y pues era así, modestia aparte, pues era el que metía un poquito más los goles. Pero cuando no era el capitán, era el portero. Entonces también me gustaba mucho estar en la portería, y era jugar en los llanos, era pues llanos enormes. Recuerdo que vi un poquito la película de Roma hace poco, y pues ahí hay una parte donde se van a Ciudad Nezahualcóyotl, y se ve, pues eran campos enormes de pura tierra y todo eso, y éramos muy felices, hacíamos caminitos de tierra para jugar con los carritos y todo eso. Entonces era la verdad muy muy bonito, y ahí acercándome un poquito a lo que es la música con unos primos precisamente de Zacapu, que cuando me iban a visitar, mis hermanos ya tocaban en algunos grupos musicales. Yo soy el más chico de la familia, y pues ahí nos metíamos con mis primos al cuarto de ensayo, y ahí nos poníamos a tocar un poquito entre jugando y eso. Mucha gente me pregunta que cómo fue que aprendí o tuve el contacto con la música, y fue de una manera natural porque realmente nadie nos enseñó, y era de llegar, y mi primo tocaba la guitarra, luego iba con un amigo que tocaba el bajo y cantaba, y yo me agarraba la batería y empezábamos a tocar un poquito, y esa fue un poquito la combinación de las cosas que hacía en la infancia. Corte. Entonces vamos a la siguiente, la adolescencia. ¿Venido? Ok, Ángel, ahora platícanos la parte de la adolescencia. Es un cambio un poco brutal para las personas. Sí. No siempre, pero ¿cómo la viviste tú? Pues mira, te comentaba que estábamos en Ciudad de Nezahualcóyotl, entonces mis hermanos tocaban en un grupo musical, y empezaron a tocar más en la Ciudad de México, principalmente en lo que era la zona rosa, en el Distrito Federal. Y entonces, pues también por ciertas cuestiones nos fuimos a vivir precisamente ahí cerca del Metro Insurgentes, en la zona rosa, en la Colonia Juárez, y ahí fue cuando empecé en la adolescencia. Y en la adolescencia ya nos metimos un poquito más a lo que era
la música, ya empecé a estar con algunos grupos de música dentro de la secundaria. Y pues ahí me juntaba, como era ahí la zona rosa, Metro Insurgentes, pues conocía a mucha gente de diferentes ideologías, de diferentes países. Había mucha gente que era gente de España, muchos chavos que llegaban de España así a conocer México. Justo es el punto, es ¿no? el punto clave donde convergen, ahora sí que muchas culturas ahí. Eso fue un poquito que me despertó la forma de percibir la vida, porque pues conocía mucha gente y eran amigos que tenías durante unos 3 meses o 6 meses o un año, y de repente ya se iban a otro lugar y llegaban otros, entonces conocíamos diferentes cosas. Eso fue muy interesante. Y ahí más que nada en la adolescencia fue cuando tuve un contacto más directo con la música. Y recuerdo que en la secundaria hacíamos, por cuestiones de varias cosas, me inscribí en una secundaria que se llamaba el Colegio Freinet, que estaba en San Ángel. Okay. Y ese colegio era muy particular porque era un colegio, ya después me di cuenta, un amigo me lo recomendó, a Paul Medina, que le mando un saludo. Paul me recomendó, me dijo, oye, inscríbete en este colegio. Yo estuve ahí, es muy padre, hay mucha libertad y muy padre. Entonces llegué a ese colegio en San Ángel, y resulta que era un colegio donde iban puros chavos, más o menos de un nivel alto, económicamente, socialmente, pero que no aceptaban en ciertas escuelas porque eran un poco rebeldes y todo eso, entonces no los aceptaban, y llegaban ahí, pues pagaban y los aceptaba todo el mundo. Pero ahí conocí gente muy interesante, fíjate, porque era un movimiento cultural muy interesante. De hecho estaba, por ejemplo, en ese entonces estaba el nieto del Indio Fernández. Con él estuvimos, estaba en mi salón, estaba una sobrina de Miguel de la Madrid, y así más o menos personajes, pero sobre todo había muchos chavos del movimiento intelectual. Okay. Entonces ahí cerca de San Ángel nos íbamos a Coyoacán, llegábamos a unas casas muy bonitas, unas residencias, donde nos llegábamos y nos metíamos mucho a platicar sobre política, sobre cosas culturales, todo este movimiento muy padre realmente. Y esto también me llevó hacia otro ámbito donde empecé a conocer lo que es la política, pero desde una forma de izquierda, ¿no? Entonces, de izquierda. Entonces ahí aprendí muchas cosas. Y pues empezamos a relacionarnos un poco con movimientos estudiantiles y cosas así. Entonces, pues también fue muy interesante, y sin dejar la música. Entonces, teníamos un grupo, hicimos un grupo con compañeros músicos ahí de la secundaria. Y pues cada fin de semana nos íbamos alguien ponía su casa, oye, ¿sabes que no van a estar mis papás este fin de semana? Así es que pues vámonos a mi casa y allá hacemos el reventón. Llegaba casi toda la escuela, era un montón de gente, puros chavos, y nosotros tocando, y como éramos los músicos, pues siempre nos trataban así, como que vénganse los músicos y lo que quieran. Y luego los de izquierda. Los de izquierda. La verdad que fue un movimiento muy, muy bonito que vivimos, y apoyando muchos cuestiones estudiantiles. Aprendimos mucho, ahí fue otra parte de mi vida que me llevó hacia otro concepto también de percibir cómo son las diferencias sociales. Por ejemplo, fíjate que algo muy interesante es que esto era muy interesante porque fíjate que a pesar de que era una escuela donde iban puros chavos de clase social alta, sin embargo, tú los veías vestidos un poquito como de hippies, con guaraches, los paliacates, muy sencillos en realidad. Sus mochilas, en vez de ser mochilas muy suntuosas, pues ostentosas, eran unos morralitos. Entonces eso tenía una portabilidad muy bonita. Y la verdad, las pláticas que se hacían allí, pues de todo lo intelectual, era muy, muy bonito, muy especial. Eso me marcó mucho en mi vida, precisamente. De pronto como que generalizamos demasiado las cosas, situaciones, personas, pero no, hay excepciones. Platícanos, comentaste ahorita los movimientos. ¿A ti te tocó algún movimiento socialista o algo por el estilo que también te haya marcado aparte del que nos mencionaste? Como por ejemplo del 68, algo
Mira, yo estaba muy chico en el 68 aún. Fue precisamente pasando el 68 cuando llegamos a la Ciudad de México, entonces realmente no me tocó el 68, pero a mí me tocó la época donde estaba un general, el general Durazo, en la Ciudad de México, que es muy conocido porque pues era cuando estaban toda la cuestión de los judiciales se llamaba antes. Entonces nosotros nos gustaba mucho la música, estábamos en la colonia Roma, que ahí era donde teníamos nuestro círculo de amigos y todo esto, y nos salíamos, como desde entonces ya nos gustaba la música, nos salíamos con guitarras, cuando estábamos en la escuela nos llevábamos las guitarras y salíamos a recreo o así un descanso, o saliendo de la escuela nos íbamos a un parque, el Parque Río de Janeiro, ahí en la colonia Roma, y estábamos tocando guitarra, bien padre y eso, y llegaban y nos agarraban a todos, nos subían a la patrulla a darnos una vueltita, nos quitaban relojes, lo que tuviéramos, así denme todo, así, porque fue eso fue algo que pasó mucho en la Ciudad de México durante la gestión del general Durazo, y pues todo eso que quitaban, ya después nos dimos cuenta que se lo llevaban a él, porque él tenía que juntar todo y estaba construyendo su famoso Partenón, ¿no? Entonces, pues fue algo que me marcó mucho, y ahí sí hicimos muchas marchas, muchas cosas, pero estaba realmente muy reprimido, porque precisamente veníamos del 68, se venía de este movimiento del 68, entonces realmente cualquier cosa que hacías, luego tenías ahí, entonces nos tenían muy reprimidos, y teníamos que andar exactamente, te veían con la guitarra en la calle, y luego a revisarte, a ver porque estábamos muy restringidos. Entonces lo que hacíamos era precisamente pues tratar de estar en la escuela, en lugares un poco seguros, donde podíamos tocar, y pues en marchas eso era lo que estábamos, pero sí, siempre cuidándonos un poquito, ¿no? Entonces, pues esto es este mundo, ¿no? Parte de. Ok, a ver, Ángel, pasemos a la pregunta esperada. La parte de la cuestión artística, cultural, ¿en qué momento haces clic con el arte? Ya nos platicaste un poco, pero vamos a adentrarnos más. Bueno, pues como te comentaba, desde que estaba muy niño, mis hermanos pues ya tocaban en diferentes grupos musicales, ellos tocaban rock, en aquel entonces pues era la música de moda, y precisamente arriba, nosotros vivíamos en la parte de una casa como de 3 pisos, nosotros vivíamos en la parte de abajo, y en la parte del medio, mis hermanos junto con mi papá pusieron un salón que se llamaba el Salón Santana. Y ahí empezaban a tocar y todo eso. Entonces desde niño yo con mis primos y todo eso pues nos asomábamos, veíamos, se llamaban las tardeadas, las famosas tardeadas. Y pues la verdad muy bonito, porque yo veía ese movimiento de que venía de lo de Woodstock y todo esto, del amor y la paz, de los hippies y todo esto, del movimiento de rock. Y yo veía la convivencia muy bonita, y la verdad es que ahí me empezó a gustar la música, mucho en inglés. Muy bohemio. Sí, sobre todo la música en inglés, ahí fue muy marcado por el rock. Ya desde entonces escuchaba los grandes músicos, ¿no? Y grupos musicales como los Doors, los Creedence y todo este movimiento. Y desde niño empecé con esto, pero después, como te comentaba, cuando ya estuve en la escuela, en la secundaria, ahí fue un poquito más lo de la trova, porque fue cuando nos metimos a los movimientos de izquierda y esto. Me gustaba mucho, por ejemplo, íbamos a la casa de Emilio, que es el que te digo que era el nieto del Indio Fernández, y en su casa, era una casa así totalmente de piedra, así muy padre. Entonces, ahí llegábamos, tenía un platillo en el jardín enorme, donde nos subíamos y era como un departamentito muy bonito, y pues ahí nos poníamos a tocar, a cantar, y era pues siempre estuvimos muy cercanos a lo que es la música. Y de hecho, por ejemplo, teníamos otro amigo que vivía en Coyoacán. Esto me llamó mucho la atención un día que llegué, porque llegamos a su casa la primera vez que nos invitó, y resulta de que en su cuarto tenía pintadas puras frases muy bonitas, pero en cada parte de su casa, en la mesa, toda llena de mensajes, de cosas muy padres relacionadas todas con la política, cosas muy bonitas que te ponías a leer en las paredes, en las sillas, porque eran de madera, o sea, en todos lados así, puras leyendas, anécdotas, mensajes, todo esto así, pero era padrísimo, ¿no? Entonces, pues esas cosas me fueron marcando. Ahí
los cuadros que veía precisamente en los lugares donde íbamos, y íbamos a visitar mucho los museos, precisamente porque queríamos conocer la historia de Morelia. Entonces todo eso me empezó a llamar mucho la atención, y ahí fui acercándome a lo que es el arte tanto musical como también lo que es el arte pictórica, porque veíamos pues muchos cuadros y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí me metí mucho a lo que es la trova, ahí me empezó a gustar mucho el movimiento latinoamericano y todo esto. Y después te digo que también hicimos ahí unas bandas de rock, tocábamos rock en la secundaria, y pues ahí ya me empecé a relacionarme con chavos ya que tenían un poco más de experiencia, y empezamos a hacer algunas bandas. De hecho, por ejemplo, hicimos un tributo a los Beatles también. Nos presentábamos ahí en algunos lados en la Condesa, fíjate, antes de que ahorita es muy famosa. En aquel entonces tocábamos mucho por ahí en algunos bares que apenas existían, empezaban a surgir esos pequeños bares, y tocábamos música de los Beatles. Entonces eso nos llevó mucho a recorrer algunos barecillos ahí de la Ciudad de México. Yo muy chavo, porque todavía no era mayor de edad, y era un poquito un problema, ¿no? Porque me decían, oye, pues es que eres menor de edad, y mira cómo te vamos a dejar. Sí, afortunadamente no fui muy pegado a lo que es la bebida, ni los vicios, ni de esos. Yo siempre fui una persona también muy sana, porque déjame decirte que también desde muy chico me llamó mucho la atención la cuestión espiritual, porque mis hermanos, siempre que llegaban de tocar en la noche, yo los esperaba en las noches para que llegaran, porque me traían unas hamburguesas así muy lindo, padres, y regalaban unos jueguitos, unos yoyos y cosas así, ¿no? Tradicionales. Entonces yo siempre los esperaba así, casi nomás esperando que llegaran, porque querían mi hamburguesa y mi jueguito. ¿Y ahora qué me trajiste? Sí, ya eran las 2, 3 de la mañana, pero ellos llegaban sin sueño a cenar, y se ponían a platicar cosas de extraterrestres, cosas de espiritualidad, cosas paranormales, ¿no? Sí. Todo eso, y pues yo chico nomás escuchando. Eso me llevó a un gran despertar de la conciencia, de querer saber más cosas, ¿no? Pero bueno, continuamos con lo que es el arte. Y ya después, fíjate que pasó algo muy curioso cuando tenía cerca de 17, 18 años. Yo en algunas ocasiones, de 17, 18 años, de 16, 17 años, más o menos, empecé a hacer giras con mis hermanos, y era un grupo un poquito más famoso, era muy famoso, y ellos se iban 6 meses a Estados Unidos, y luego regresaban 3 meses a hacer giras aquí dentro de la República Mexicana, y se volvían a ir otros 6 meses. Y yo, cuando terminé la secundaria, pues me les empecé a pegar, yo dije, yo también quiero ir y todo eso. Afortunadamente, pues sí me empezaron a llevar. Empecé a ir con ellos, hicimos recorridos pues casi todo Estados Unidos, excepto, que yo siempre he dicho, a donde no llegamos fue a New York. Ahí fue la parte donde no, pero todo lo demás, Chicago, Florida, California, Texas, todo eso lo recorrimos. Yo tenía 17 años aproximadamente. Cuando íbamos a Las Vegas, ahí no dejan entrar a menores de edad, y menos si va solo. Y pues yo ya me desenvolvía como, ahora sí, como por mi casa, ¿no? Entonces llegaba a los casinos, pero como yo tenía tanta seguridad, yo llegaba, hi, pásale, y andaba en los casinos de día, de noche, todos lados. Me gustaba mucho jugar las maquinitas. Te digo, afortunadamente, pues nunca fue muy fuerte lo que es el alcohol, los vicios y eso. Siempre sanamente nos íbamos a ver los shows, sobre todo. Y en la noche yo los esperaba así cuando estábamos ahí descansando entre semana, nos íbamos a ver los shows muy, muy bonitos, la verdad, todo lo que se presentaba ahí conocí mucho lo que es la música country. Grandes bandas que se presentaban, que wow, empecé a mirar. Ahí también fue otra parte de mi vida donde me metía toda la cuestión de la música country. Ahí en las giras, ahí empecé un poquito a relacionarme más con otro tipo de música, pero fíjate que a los 18, 19 años, como yo pues andaba en las giras y ya ganaba ahora sí que dinero y todo esto, a los 18, 19 años yo ya tenía mi departamento ahí en la Colonia Juárez, y tenía mi propio carro. O sea, toda la gente me decía, oye, pues estás bien chavo. Y yo decía, pues sí, de 17, 18 años tenía un Mustang, tenía un departamento en plena zona rosa, y vivía muy bien. Pero resulta de que había algo que me hacía falta, no me sentía muy, muy lleno.
Entonces, en una ocasión, te digo que yo me llamaba mucho la cuestión espiritual. Entonces, en una ocasión, así un tiempo, sentía una necesidad de algo más. Y decidí, así de un día para otro, yo ya había iba a Zacapu, pero también pasaba a Morelia. Y yo, cuando pasaba aquí a Morelia, o estaba en Zacapu, tengo un primo que se llama Berardo, le decimos Lalo, que él estudiaba aquí, pero él sí andaba en los movimientos estudiantiles de aquí de Morelia. Y yo recuerdo que, pues cuando lo venía aquí a visitar, él vivía en una casa del estudiante, tenían todos al Che Guevara y cosas así, ¿no? Sí. Entonces, pues me conecté también ahí inmediatamente. Entonces, en una ocasión, ahí en México, te digo que me hacía falta como algo, sentía que otra necesidad, y pues dejé todo, dejé mi departamento, dejé el carro, dejé todo, muebles y todo, y decidí venirme hacia Morelia. A vivir. O sea, ya traías esa idea, no era de a ver si... Sí, no. Yo ahí platico mucho, ahí yo podía haber decidido a dónde irme. De hecho, me llamaba mucho la atención irme a Cancún en aquel entonces. Tenía ya amigos y familiares en Estados Unidos, también me decían, vente para acá. O sea, podía decidir en diferentes lugares. Pero a mí me llamaba mucho la atención Morelia. Morelia, desde que venía aquí, me parecía una ciudad así con mucha magia, ¿no? Entonces, dije, no, yo a Morelia. Y me vine para acá, llegué con mi primo a la casa del estudiante, ahí estuve viviendo algún tiempo. Wow. Y me metí, en ese entonces ya habían empezado las clases en el conservatorio, pero me aceptaron como oyente. Y me metí un tiempo como oyente, y también había un músico aquí muy grande, Matías Romero, que en paz descanse, acaba de fallecer hace poco. Él es un gran músico que ya había grabado con mis hermanos algunos temas, había sido colaborador en algunos discos, y platicando con mi hermano me dijo, ve con Matías y toma clases con él, dile que si te puede dar algunas clases. Y fui con él y él me empezó a dar unas clases, y estaba de oyente en el conservatorio. Pero ahí conocí también a otro amigo que ya había conocido en Zacapu, por medio de mis primos, que llegó a visitarme, pero él también traía toda la cuestión espiritual. Que es el maestro Nam, Armando Osorio. Sí. Y que también le mando un saludo. Saludos. Y ahí nos conectamos y empezamos a irnos a los cerros, todos los días a diferentes cerros, con otro amigo que se llamaba Rick y su esposa. Nos íbamos a las 5 de la mañana oscureciendo. Y cuando iba saliendo el sol a las 6:30 o así, teníamos que estar arriba del cerro recibiendo los rayos del sol. Qué hermoso. Entonces ahí nos metimos a otro movimiento también cultural, que lo menciono porque también ahí me metí más a la cuestión de la música espiritual, desde tanto prehispánica, con sonidos prehispánicos, con tambores y cosas así. Más de raíz. De raíz, exactamente. Y empezamos a fundar algunos centros espirituales que no había aquí, el centro Quetzalcóatl y diferentes centros. Llegamos a traer por primera vez a los monjes tibetanos. Aquí fue muy interesante. Después trajimos la primera ceremonia de los indios navajo que se hizo en territorio mexicano. Fue la primera ceremonia de los indios navajo en territorio mexicano. Y fue cerca, yendo hacia Pátzcuaro, que no te puedo decir el lugar porque fue así muy, muy mágico. Fíjate que llegó la invitación y ¿sabes qué? Hay una invitación para ir a tomar una ceremonia con los indios navajo, en donde no podemos decir el lugar. Nada más, si quieres ir, te esperamos en la salida de Shangari a las 5 de la tarde, algo así, un horario de ese, y ahí... Y sí, ahí estábamos con mi amigo Nam y pasó la camioneta, súbanse. Y fuimos por la carretera, pero de repente una desviación. ¿Y saben qué? Pues, tápense los ojos. Llevamos todo el Tecate y... ¡Qué miedo! Pero sí, qué interesante. Muy interesante. Lo bueno que llevamos con gente conocida, muy grande aquí en Morelia, dentro del terreno espiritual. Entonces, pues con toda... Sí, un poco así, la sensación, ¿no? De temerosos, pero la verdad muy confiados, porque estábamos en un buen nivel vibracional. Entonces, pues también muy confiados, ¿no? De que todo eso... Y sí, cuando íbamos llegando, ya de repente, quítense los paliacates. Y a lo lejos, así como tipo cerros, se veían, cómo salían los tipis, que son las tienditas. Sí. Pero yo me las imaginaba siempre, pues, medianas, ¿no? No, se veían a lo lejos, eran enormes, eran unos tipis enormes.
Y llegamos, hicimos la ceremonia y llegaron varios de los indios navajos y estuvimos toda la noche en ceremonia, en cantos con tambores y todo eso. Había el hombre fuego que estaba haciendo con las cenizas de lo que se iba quemando. Al final mucha gente sí se quedó dormida, una no aguantó y eso, pocos fuimos los que estuvimos ahí aguantando. Y al final ya cuando iba amaneciendo, algo muy mágico, porque se veía todo el humo que como sale por arriba del tipi, claro, por el hoyito que tiene ahí, entra un rayo de luz iluminando. Uno de los asistentes llevaba un águila, uno de hecho que parecía como apache, llevaba un águila, y estaba el águila así, amaneciendo, el rayo le daba al águila, y yo veía al hombre fuego cómo estaba, siempre, toda la noche se la pasó moviendo las cenizas y todo eso, y al amanecer con el rayo del sol, dándole el águila, y me quedé viendo lo que estaba haciendo, y estaba haciendo precisamente con las cenizas un águila enorme. ¡Wow! Fue algo mágico y amaneciendo, entonces, eso fue sensacional. Bueno, son anécdotas, perdón, ya me pasé un poquito, pero te digo que ahí también me pasé a lo que fue la cuestión de la música espiritual. Empezamos, sí, claro. Inclusive con un gran amigo, hermano del alma, que ustedes también ya hicieron algo al respecto, con Carlos Conde. Llegamos a hacer, precisamente en ese terreno de lo espiritual, 2 discos de musicoterapia. Bueno, con mi amigo Carlos Conde, nos metimos tanto a la cuestión espiritual, te digo, con Nam, y ahí aprendimos a relacionarnos con la música, pero ya a nivel terapéutico. Sí, claro. Entonces con mi amigo Carlos Conde hicimos 2 discos de musicoterapia que tuvieron mucho éxito porque lo agarraron como tema para un programa de televisión de salud a nivel nacional, y a través de ese programa también pues llegamos a vender 3,000 discos de esos tirajes. Entonces pues fue también muy bonito ese conocimiento de la música, digamos, terapéutica, ¿no? También. Y ya después, todo me fue llevando a hacer un grupo precisamente con Carlos Conde que se llamó 69 grados, en el cual hicimos un video, hicimos un CD, grabamos 10 canciones, y la verdad que cuando íbamos a salir pensamos que éramos de los pocos grupos aquí que había de música original, pero saliendo nos dimos cuenta de que iban saliendo muchos grupos que realmente estaban metidos un poco en lo clandestino, y fue cuando empecé a dar cuenta de que había mucha gente, muchos chavos que estaban haciendo música original. Entonces yo los convoqué en una ocasión aquí en la glorieta de Peña y Peña. Tuvimos una reunión y les empecé a decir, ¿por qué no nos juntamos y empezamos a hacer eventos? Y ahí otro de los músicos dijo, pues fíjate que se estaba organizando ahorita un colectivo, dice, porque yo les decía, vamos a hacer un colectivo de todos los que tocamos música original y vamos a empezar a formar nosotros los eventos, porque era muy difícil aquí, con música original no había donde tocáramos, porque yo hice una pequeña gira en los bares que me costó mucho trabajo, porque ibas a un bar y te decían, no, pero sabes que yo ya tengo a mi grupo y aquí tocan covers, y pues no. Y en los pocos que me decían, bueno, sí, pero pues pídele a los chavos, porque los instrumentos son del grupo que está aquí, y a veces, y unos no, los que no, ¿sabes qué? Pues tú tráete los tuyos. Y luego ya llegábamos a tocar allí, no, ¿sabes qué? Mi batería no la muevas, o así. Entonces era muy difícil, sin embargo, logré conformar nuestra gira en 12 bares de aquí de la ciudad de Morelia, y nos fue muy bien, abrimos un gran espacio, y fue cuando convocamos a los demás, cuando conocí a otros músicos de música original, los convocamos para hacer un colectivo, pero uno de ellos me dice, es que ya se está formando uno, y se reúne todos cada semana ahí junto a Catedral. Dice, ¿por qué no vas? Creo que se reunían los lunes o los martes, no recuerdo bien. Y fui, y resulta de que lo acababa de formar Salvador Razo, Chava Razo. El colectivo se acababa de formar, habían tenido 2 tocadas, 2 presentaciones, una en CU y otra en Altozano, y era el colectivo de No Más Garage. Sí. Entonces
ahí éramos como unas 10, 12 bandas más o menos. Y cuando entré yo y empezamos, yo la verdad entré desde abajo, pero con las relaciones que tenía y toda la experiencia que tengo pues de saberme mover un poquito, pues me fui colocando rápidamente muy al lado de Chava Razo, que era el director, y pues nos hicimos grandes amigos, grandes compañeros, y entre los dos llegó el momento en que teníamos 60 bandas de rock que manejábamos. Wow. Teníamos ya, hicimos nuestro lugar, y después teníamos los fines de semana, había veces que teníamos 3 eventos en diferentes lugares. En el Autódromo del Águila, en San Francisco, acá en la Plaza del Caballito, que le decimos, la Plaza Morelos, y así andábamos en diferentes lugares manejando. A nivel más masivo. Más masivo, hacíamos conciertos muy grandes y todo esto. Y después de eso, en una ocasión recuerdo que trabajábamos mucho con la Secretaría de Cultura. Y en una ocasión llegó Chava y me dice: oye, dice, es que ¿sabes qué? Que en la Secretaría nomás nos prometen y no nos da nada. Y recuerdo que estábamos en mi casa, que es la casa de todos ustedes. Gracias. Llega y me dice: es que pues, siempre nos prometen y no nos cumplen y no nos da nada. Y así como que quejándose, y le digo, a ver, pero ¿qué es lo que quieres que te den? Dice: no, pues es que nunca dan nada, no nos apoyan. Digo, pero ¿qué les has pedido que no te han dado? Y recuerdo que me decía: no, pues es que no apoyan. Y ya después le dije: a ver, vamos a pedirles algo y ya vemos si nos apoyan o no. Le digo, pero algo más concreto. Y me dice: ¿cómo qué se te ocurre? Digo yo. Y en ese momento, así rápidamente, precisamente ahí es donde viene algo muy especial, que yo digo, es toda la parte que traigo espiritual y de la cuestión del movimiento social con la música. Porque así, en cuanto me dijo: ¿qué se te ocurre? El sentirlo, luego me dijo: vamos a hacer un concierto por la paz, pero grande. Me dice: ¿y cómo? Digo, pues vamos a hacerlo. Digo, si nos va a apoyar la Secretaría de Cultura, vamos a hacerlo en la Avenida Madero, y vamos a convocar a mucha gente, que sea masivo, y ahí presentamos a las bandas. Me dice: oye, me parece muy bien. Y ya lo empezamos a diseñar, y fue creciendo cada vez más, que se llamó Marcha y Concierto por la Paz, donde de 4 puntos cardinales de la ciudad de Morelia salió gente para juntarnos todos en el centro de Morelia, todos vestidos de blanco. La gente se convocó vestida de blanco, que llevaran una flor blanca o una veladorcita, lo que quisieran, ¿no? Y empezó la marcha en la tarde, llegamos ahí al centro, y donde habían sido los bombazos del 15 de septiembre, sí. En esa parte de ahí se delineó una paloma grande, gigante, delineada, una paloma de la paz. Entonces la gente con sus veladoras las iba poniendo en la orilla, y las flores blancas en el centro, así como conmemorando ese acontecimiento no tan trágico que vivimos aquí en Michoacán. Wow. Y pues la verdad es que muy emotivo, sí. Sí, me puso la piel ahí pasaron algunas cosillas ahí interesantes, muy bonitas y todo eso. Yo iba a darles el mensaje por la paz. De hecho lo hice y todo, lo presenté, les pareció muy bien todo eso. Pero ya sabes, las cuestiones políticas y eso. Ay, no. De repente un día antes me hablan: oye, Ángel, ¿sabes qué? Lo va a dar otra persona. Y yo: ¿cómo? Pero es que nosotros somos... Y una persona que nunca se había metido en el evento, ni lo habíamos... O sea, de repente un tal funcionario, él lo va a dar. Y yo así: pero es que yo no, es que él lo va a dar. Y dije: bueno, ya me quedé. Pero otra cosa, que me lo pases, el que tú hiciste, para que lo lea. Y yo así, ahí sí dije: no, ¿sabes qué? Pues si él lo va a dar, pues que él lo haga. Y sí, pasó eso, lo que siempre pasa, pues sabemos en estas cosas. Sí. Yo no ni me acongojé ni nada, la verdad, ya está uno preparado para esas cosas. Lo importante es lo que se iba a hacer, ¿no? Eso era lo trascendente. Y sí, afortunadamente tuvimos mucho éxito, fue mucha gente. En esa ocasión se hizo un estimado de cerca de 16,000 personas ahí en el centro de la ciudad de Morelia. Participó la Secretaría, involucramos, porque fueron muchas juntas, trabajar mucho durante unos 3-4 meses, algo así. La Secretaría de Cultura, la Secretaría de Seguridad Pública,
que tuvimos mucho apoyo, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, o sea, hubo mucha gente que se involucró, logramos hacer toda esa conjunción y la verdad que fue un éxito bastante grande, que después nos llamaron los comerciantes de ahí del centro de Morelia y me llamaron a mí y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Dice, vamos a volverlo a hacer. Dice, pero no queremos ninguna secretaría, te vamos a apoyar nosotros. ¡Qué padre! Ya sí, independiente. Sí, ya independiente. Me pareció muy bien, pero por ciertas cuestiones, yo me salí del colectivo por un tiempo y ya más adelante formé otro colectivo yo que se llamó Concierto Urbano, llama Concierto Urbano, donde ahí sí procuré que todos los eventos que hiciéramos fueran a beneficio de algo. Entonces ahí formamos lo que fue Concierto Urbano, con unas bandas, y ahí sí procuramos que todos los eventos que hiciéramos fueran precisamente a beneficio de algo. Hicimos conciertos a beneficio de los niños con cáncer, conciertos de 1 kilo de ayuda, conciertos para las cobijas en tiempo de fríos, y así anduvimos bastante con Concierto Urbano, que llegamos a hacer un programa de televisión que estuvo saliendo en la televisión de aquí de Morelia. Sí nos costaba porque había que pagar el tiempo de transmisión y cosas así. No teníamos, por ejemplo, el equipo, entonces teníamos que buscar patrocinadores del equipo, juntar a las bandas para que tocaran ahí, y después las locaciones. Entonces conjugar las tres cosas me era muy difícil, porque cuando me prestaban, por ejemplo, pues yo pedía el centro de convenciones, pedía así lugares padres, estaba el salón, pero no estaba, el equipo estaba ocupado, o las bandas no podían, y era mucho relajo, y aparte pues estar pagando en eso. Afortunadamente más o menos sacamos fueron 8 programas de televisión, con una buena calidad, creo yo. Y ya después decidí retirarme un tiempo, porque no era como ahora que pues estaba transmitiendo uno por Facebook, todas estas cosas que no cuestan, sino ahí era pagar para que se transmitiera. Y precisamente cuando decidí retirar el programa, me dice el director de CB Televisión, dice, oye, pero no te salgas, dice, aquí apenas, dice, está agarrando, y este programa es el que necesitamos, está muy bueno. Pero sí decidí dejarlo. Y pues eso ha sido más o menos lo que es. Ahorita sigo apoyando a algunas bandas y represento a algunas bandas de rock, pero sí busco ya bandas que si las voy a representar, que sí lo tomen como algo serio. Claro. Para poderles dedicar el tiempo, ¿no? Porque eso es muy importante, que ya no sea como un juego, sino que alguien que quiera sobresalir todo eso, pues las seguimos apoyando, y ahorita traemos como unas 3, 4 bandas que ahí estamos haciéndoles producción, haciéndoles videos y todo este tipo de cosas. Y pues a ver si sale algo bueno aquí de Morelia. Creo que hay mucho talento, entonces pues eso viene siendo un poquito la cuestión de la música. Ok, querido Ángel, vamos a pasar a la parte que a mí me encanta, la parte del anecdotario. Y pues literalmente contamos aquí anécdotas, alguna experiencia que te haya marcado, tanto buena como mala, porque de todo se aprende, o algo gracioso incluso, ¿no? A ver, platícanos. Algo muy gracioso que una vez me ocurrió, yo iba con mis hermanos, digo que los acompañaba mucho en giras. Iban a tocar ellos en Aguascalientes, en la feria de Aguascalientes. Llegamos, yo era el que dirigía todo el staff, y yo me iba con ellos a poner el equipo y todo eso, mientras mis hermanos estaban en el hotel, ¿no? Descansando y todo esto. Entonces estábamos pusieron el equipo y todo perfectamente bien en el escenario. Y ya cuando lo terminaban de colocarlo, me subía yo con otro músico y empezábamos a tocar algo para probar el sonido, ¿no? Y yo lo que me gustaba mucho probar era la batería, y empezaba y tarola y botón, y ya que estaba, pues empezaba a tocar así un poquito de todo, ¿no? Y un solo de batería. Y en esa ocasión me acuerdo que ya íbamos medio tarde y empezó a llegar la gente. Nosotros todavía estábamos ya terminando de colocar todo, y pues ya dejaron entrar a la gente, y como es la feria allí de Aguascalientes, pues mucha gente. Entonces en cuanto abrieron, ya estaba casi lleno, ¿no? Como avalancha. Y yo estaba ahí, y ya vamos a probar, y pues, de repente ahí uno se quiere lucir, ¿no? Y empecé yo y
ya probando todo y de repente empecé con mi solo. Y precisamente cuando le doy un platillazo así, se cae el escenario donde estaba la batería así, ¡fua! Y yo así, ya vas a escuchar toda la gente, ¡guau! Se escucha. Y me quedo así y van todos los secres que les decimos por secres a los de estaba así, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Levántate. Y yo así, no, ya no quería salir, no, espérenme tantito. Y no, pues ya, también cosas que uno aprende, pues ya salí y más bien así, todos acá, ¡qué buen espectáculo! Qué bueno, así como que les dije, pues que... Y pues es algo chistoso que me ocurrió. A otra ocasión también, cuando tenía 17 años, en esa ocasión fue ya recuerdo, fue la primera vez que me iban a llevar a Estados Unidos. Entonces nos fuimos, yo llevaba mi pasaporte y llevaba la visa. Y íbamos todos, mis hermanos tenían el autobús donde íbamos todos los músicos, y iba un camión con todo el equipo, todos llegamos a la frontera, llegamos a la frontera de noche y ya revisaron todo perfectamente todos, pero conmigo pues sí está el pasaporte, está la visa, pero necesitaba un permiso de mis papás, porque yo era menor de edad. Y me dijeron, ¿sabes qué? Todos pasan menos él. ¿Pero por qué? Si trae el pasaporte, trae la visa. No, él no pasa. Y yo así, y ya ahí trataron de convencer, es que no podemos pues dejarlo, aquí estamos en la frontera, vamos a California, estamos en México. Dice, no, pues él no pasa y no pasa. Y entonces ya me se quedaron así, ¿qué hacemos? Y ¿sabes qué? Pues te regresas. Me dejaron dinero, te puedo decir, yo ya te digo que me desenvolvía más o menos bien, y ya me dejaron dinero para regresarme y todo eso. Pero anteriormente en las giras que andábamos, yo había un promotor que me conocía muy bien, el señor Huerta, que traía a grandes músicos, ¿no? Grandes grupos musicales, y con él viajaba una sobrina de él, que nos hicimos muy amigos, nos conocíamos muy bien. De hecho, ella estaba precisamente en el baile de Aguascalientes, que yo cuando me caí de la batería, ella también, ella siempre iba con nosotros porque ella era la que cobraba, la que vendía los boletos y todo ese tipo de cosas. Nos conocíamos muy bien, yo tenía su teléfono, ella vivía en Tijuana, era su lugar de residencia. Cuando no pude pasar aquí por la frontera, aquí por Texas, por Laredo, pues mis hermanos así bien angustiados dicen, pues nos tenemos que ir porque al día siguiente era Año Nuevo. Y tenían que tocar en el famoso baile de Los Ángeles, en el Convention Center de Año Nuevo. Entonces ese se ponía llenicísimo. Entonces, pues ellos así como que, y de 17 años yo, y todo me dicen, ¿sabes qué? Pues quédate, agarra un hotel, y te vas al hotel, y ya te quedas, y al día siguiente pues ya te regresas en avión y todo eso. Y yo, ok, ya me dan el dinero, ya se van. Y yo me quedo, digo, ¿qué hago? Y se me ocurrió así, o sea, no me quería regresar. Y dije, no, que le hablo a esta muchacha. Le digo, oye, ¿sabes qué? Pues soy ya le expliqué. Dice, ¿y dónde estás? Le digo, pues estoy aquí en la frontera de Laredo y pues no pude pasar, mis hermanos van para allá. Me dice, vente para Tijuana. Digo, sí, dice, sí, vente. Dice, toma, ahí pasa un autobús y vete a la central, te vienes para acá, para Tijuana. Tomé el autobús, me fui para Tijuana toda la noche por un oscuro, muchas curvas, no había casi pueblos, era así desierto, nada más creo que nos hicimos una parada con un frillazo a tomar un café, y de ahí todo oscuro en el autobús. Llegué a Tijuana al día siguiente, ella ya estaba trabajando, le hablé y me dijo, espérame a trabajar, y vete a tal hotel y ahí me esperas. Y ya, saliendo de trabajar, ella pasó por mí, me llevó a la frontera. Y pues ya como ellos pasan, ella precisamente trabajaba al otro lado, entonces ella pasa seguido todos los días, y pasó, ella me dice, tú no digas nada, yo así, ya pasan más, hi, sí, y pásenle, ya pasan así, me pasó, y ahorita me van a descubrir, me sube les llaman raiteros a los carros que llevan gente de allí, de pasando la frontera, hasta Los Ángeles. Entonces me subió uno de ellos, llévelo, y dice, pero lo lleva hasta el Convention Center y todo eso. Y ya llegué, cuando llegamos a Los Ángeles, deja mucha gente que iba por ahí y me lleva hasta el Convention Center. Y cuando iba llegando al Convention Center, llegamos por la parte de atrás, el estacionamiento, y entonces veo el autobús y digo, ahí donde está el autobús,
Vamos llegando y cuando íbamos llegando al autobús vi que mis hermanos ya se iban bajando, ya con el uniforme y todo, y se meten y yo llegando al autobús. Y me empiezan a ver los jefes, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí? Y entonces cuando iba llegando al Convention Center veo el autobús y ellos iban entrando ya por la parte de atrás a tocar. Entonces yo me bajo del carro, dejo mis cosas en el autobús, me meto al Convention Center. Ahí me recibió mi amigo Paul y ya me dice, vente. Y ya me mete y me pongo enfrente de ellos que están tocando. Y ellos estaban tocando la primera canción, Flor Morena y cosas así. Sí. Y ahí estaban tocando y de repente el baterista Gerardo estaba tocando y de repente voltea y me mira así. Se queda así. Y empezó así como que, bueno, ¿qué onda? Se supone que lo dejamos en la frontera acá y que ya debería estar en México. Y de repente me ve así como, se queda bien sorprendido y luego le decía a mi otro hermano, ¡ey, acá está! Y poco a poco me empieza a ver cada uno así como que, ¡ay, órale! Ya cuando terminan de tocar me ven y dicen, ¿qué estás haciendo aquí? Y le digo, pues me pasé, ya les conté toda la anécdota y me dicen, ¡uy, no es posible! Dicen, no, hombre, sí estás tremendo. Y esa es otra de las anécdotas. Ok. Como ves, yo. Ok, querido público, querido Ángel, hemos llegado al final de esta grandiosa entrevista. De verdad, qué padre, qué anécdotas. Te conozco ya desde hace algunos ayeres. Jamás me imaginé estar aquí platicando tan a gusto contigo. De verdad, qué padre, qué honor, qué satisfacción. Sí, no, muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar? Pues mira, la carrera o el ámbito artístico aquí en Morelia es muy difícil, la verdad que lo he visto con grandes compañeros de todos los ramos y es muy difícil salir realmente aquí, pero que hay mucho talento. Entonces deberíamos de cambiar un poquito la perspectiva que tenemos de ser individualistas, de jalar cada quien hacia su lado y más bien deberíamos de unirnos como para hacer algo más grande y a un mejor nivel. Yo sé que hay grandes talentos, pero lo que nos hace falta mucho es el apoyarnos unos a otros, no esperar a que nos apoyen instituciones que a veces lo hacen a un grupo muy reducido, ¿no? Y los demás se quedan fuera. Entonces necesitamos unirnos nosotros como artistas, como promotores culturales y poder realizar eventos de gran nivel de producción, porque el talento lo hay, lo que hace falta es la producción, pero yo pienso que si nos unimos se puede lograr y Morelia es un lugar que da para ser un atractivo cultural, artístico a nivel mundial. Entonces, eso es lo que yo les puedo decir, recomendar. Me dio muchísimo gusto estar contigo, Gio. Te conozco pues desde niña, desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Sí. Entonces, la verdad me da mucho gusto estar aquí platicando como tú lo acabas de decir. No me imaginé realmente verte desde niña y ahora estar todo lo que has logrado. Te felicito muchísimo a ti, a toda la producción, a Alan, la invitación que nos hace para estar aquí con todos ustedes. Esperamos no haberlos aburrido y pues es compartir un poquito la historia, ¿no? Quiénes somos y este proyecto que están haciendo ustedes juntos. Los felicito y qué bueno que están rescatando estas anécdotas, ¿no? Toda esta historia del talento artístico y promotores culturales. Los felicito. Gracias, muchísimas gracias, Ángel. Qué bonitas palabras. Gracias a todos los en casita que nos ven. Recuerden darle like, compartirnos si les gustó. Y bueno, muchísimas gracias también a Marco Iván Reyes Solís, productor de este programa, a Alan Delgado que está en cámara, edición y video. Mi nombre es Giovanna Alcázar. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto. Bye.